Invitamos a los privilegiados y ayúdenos a recibir de pie como en el Bajío sabemos recibir a los campeones. Desde Cali, Colombia, para el Bajío, embajador Corona, José Bobadilla. ¿Cómo se sienten esta noche? Qué linda que está esta convención, ¿verdad? Sí. ¿Están soñando? Sí. Ellos son nuevos. Nuevos, que sean nuevos en una convención. Y nuevones. Vale, vamos a darles un gran aplauso a los nuevos, a las personas que vienen por primera vez a una convención. Me encanta estar aquí en México. Me encanta estar aquí en México. Siéntense, por favor. Siéntense, por favor. Me encanta estar aquí en México y ¿saben por qué me encanta? Porque quiero compartirles a los que se dieron la oportunidad de venir a una convención, compartirles esto tan lindo que hemos vivido en 11 años que yo llevo en el negocio, porque más de un profesional se pierde la oportunidad de hacer el negocio que dice porque son profesionales. Se creen mucha cosa. Era abogado, yo era rector de una universidad, había estudiado psicología, había hecho posgrados. No quería hacer esto. No lo quería hacer. ¿Me entiendes? Gente, yo invito en estos 11 años, he visto invitar gente al negocio que nos han invitado y llegan al negocio con un ego increíble como el que yo tenía antes de entrar al negocio. No, eso no es para mí. ¿Usted qué hace? Soy médico. Pinche médico. Pero, ¿me entiende? ¿Y por qué no lo puedes hacer? Si yo también... ¿De dónde es que viene el problema? De que yo no me había dado cuenta de que estaba esclavizado. Abogado. Pinche abogado. Esclavizado. ¿Y de qué se trata esto tan lindo que hacemos? Se trata de que comprendamos las cosas más hermosas de la vida. Se trata de que comprendamos que no hacemos esto para que lleguen cheques a nuestra cuenta, sino para lograr la libertad de nuestra vida. No hacemos esto para que lleguen cheques a nuestra cuenta. Hacemos esto para lograr la libertad de nuestra vida. Cuando te das cuenta de que haces este negocio para lograr la libertad, allí sí dices, como dije yo hace 11 años, ¿y a quién hay que matar? ¿Qué tengo que hacer yo? Y es un proceso humano de desarrollo, señores. Es un proceso humano de desarrollo que se vive dentro de uno. ¿Por qué antes no lo quería hacer? Pues porque no tenía
ni el desarrollo humano, ni tenía la información, ni tenía la conciencia, ni tenía los aspectos que yo empecé a desarrollar desde que entré al negocio de Amway y me conecté a un programa educativo, y esa es la parte más hermosa que yo les quiero contar esa noche, y es que no importa si usted corta el césped o vende arepas en una esquina, o es un abogado, o es una persona, o es un economista, o es una salchicha, o es un salchichón. No sé si me entienden. O sea, no importa el pedigrí que usted tenga en la vida, no importa la oportunidad o no que usted haya tenido en la vida, no importa, porque se trata precisamente de otra cosa totalmente diferente. Nosotros hacemos allá afuera, la educación que nosotros recibimos allá afuera es una educación para ejercer un oficio, pero no para desarrollarnos como seres humanos. Nosotros lo que hacemos allá afuera es una profesión para generar un oficio, para mecánicamente hacer un oficio, que era lo que yo sabía como abogado, que la Constitución política, que el Código Penal, que el Código Civil, que el Código Laboral. Cuando ya nos habíamos aprendido todo eso, derogaron todas las leyes. ¿Y qué es lo que sabe el médico? Pues que la aorta y que la aorta y que la vena no sé qué, y que las células y sé cuándo, y que la gripe entra por aquí y sale por allá. Es mecánica lo que sabemos. Es mecánica lo que sabemos. Es mecánico lo que sabemos. ¿Qué sabe el economista? Nada. Ese sí no sabe nada. Si hay alguien que no sabe nada, es un economista, señores. Al menos un médico sabe por dónde entra la gripe. Pero un economista o un administrador de empresas no me puede dar. Yo le preguntaba a los estudiantes cuando se iban a graduar, yo era rector de una universidad, muchacho jovencito, con unas notas increíbles. Doctor, yo quiero que usted vaya a mi grado esta noche. ¿De qué te graduaste? De administrador de empresas. ¡Ay, qué bien! Dime, ¿qué sabes hacer en la vida? Administrar una empresa. O sea, nada. Nos gastamos la mayoría de la vida aprendiendo técnica, aprendiendo técnica, aprendiendo técnica, aprendiendo técnica, aprendiendo técnica y actualizándonos en técnica, pero jamás nos enseñan a soñar. Pero jamás nos enseñan, ni jamás nos detenemos a darnos cuenta que no somos conscientes de la vida que queremos vivir, de hacia dónde queremos ir, del mundo que queremos construir, de quiénes somos, de qué sentimos, de qué es lo que nosotros buscamos para nuestra vida, pero sobre todo de qué nos hace palpitar por dentro, de qué es lo que nos pone a correr, qué es lo que nos hace palpitar. ¿Y por qué no llegamos nunca a eso? Porque nunca nos atrevemos, porque no, el medio, el esquema nos lleva a soñar. Sería mucho más lindo que agarraran a los niños y los sentaran y le dijeran: ok, no vamos a aprender como le enseñaron a José Bobadilla dónde están los ríos, los riachuelos, los lagos y las lagunas. Pues yo voy a ser pescador. Que sería mucho más lindo que sentaran a esos niños y les dijeran: vamos a soñar, vamos a soñar. Vamos a soñar y vamos a hacer un concurso del que más sueñe. Y vamos a hacer un concurso del que más logre contradecir a otro. A ver, muchachito, el más contradictor se gana el premio.
No. Nos enseñan es los quebrados, el pretérito pasado pluscuamperfecto, el diptongo y el triptongo, y a sacarle la hipotenusa a una lonchera. Y aprendernos los pinches libros de memoria, ¿me entiendes? Las fórmulas, lo que dijo Perencejo, lo que dijo el padre de la administración, lo que dijo el baboso tal, ¿me entiendes? Lo que dijo fulano, lo que dijo sultano. Pero no se sientan. ¿Qué pasaría si le dicen a los niños, oye, siéntense a soñar? Siéntense a volverse contradictores. Y el mundo sería fantásticamente distinto. Y los niños serían felices. Pero como no fuimos ese tipo de niños, sino que fuimos unos niños que nos sentaron allí a enseñarnos todo ese tipo de cosas repetitivas. Y además nos examinaban los desgraciados. Nos examinaban para ver qué tanto habíamos aprendido de lo que nos decían ellos. Y nos hacían ir a la hora que ellos querían. Y nos dejaban salir a la hora que ellos salían. Y nos dejaban ganar un poco menos de lo que ellos ganaban. Y entonces aprendimos unos hábitos perversos. Y la vida muy pronto se volvió gris y repetitiva. Y entonces, pues claro, yo me había zumbado ya 30 años de todo ese ciclo, y mi vida simplemente, que es la vida de todos los niños desde que van a la escuela, pero que uno la empieza a ver más grave cuando uno empieza a trabajar. ¿Cuántos médicos y abogados y enfermeros y administradores y pues gerentes de bancos que se levantan por la mañana, desayunan, se bañan y se van a trabajar y por la noche ven televisión? Que se levantan por la mañana, desayunan, se bañan, se van a trabajar y por la noche ven televisión. Y al otro día se levantan, se bañan, desayunan, porque ni siquiera uno se puede dar el lujo de no bañarse. Tiene que bañarse, porque eso es lo que todo el mundo quiere, bañarse. Y entonces, toda esa gente, y era lo que yo hacía, a los niños nos están haciendo levantar a que se bañen, desayunen y se vayan a la escuela. Para que después se levanten, se bañen, desayunen y se vayan a trabajar. Y por la noche que vean televisión, para que nos embrutezca la televisión. Y al otro día que se levanten, se bañen, se vayan a trabajar y por la noche vean televisión. Y al otro día se levanten, se bañen, se vayan a trabajar y por la noche vean televisión. Y uno termina como un pollo asado. Se llama el ciclo del pollo asado. ¿Conocen pollos asados aquí en México? Sí. Hay unos que ya están rostizados. ¿Cuánto tiempo llevas allí? No, llevo 23 años. ¿Y cuál es tu rutina? No, yo me levanto, me baño, desayuno, me voy a trabajar y por la noche ya hacemos un poco de televisión. ¡Ay, un pollo asado! ¡Qué mundo de pollos asados! Dios mío, en el mundo. ¿Y por qué no nos rebelamos? ¿Por qué no nos salimos del corral? ¿Por qué no nos salimos? Pero ¿saben? ¿Ustedes han visto esos pollos asados de esos asaderos? Con una varilla por el fundillo. ¿Saben cuál es esa varilla? El sueldo. Tacaño. Por eso uno no puede salirse de ahí. Porque no nos atrevimos a hacer nada distinto. ¿Por qué no decimos?
enseñaron a soñar? Porque no nos enseñaron a soñar desde niños. Entonces, cuando llegamos a este negocio, que nos dicen que tenemos que soñar, porque Hölderlin decía que el hombre era un dios cuando soñaba y un mendigo cuando pensaba. Decía Federico Hölderlin, el hombre es un dios cuando sueña y solamente un mendigo cuando piensa. Y solamente un mendigo cuando piensa. Por eso cuando enseñamos a los niños a soñar, estamos creando dioses sobre la tierra. Cuando nosotros nos enseñan a soñar, nos estamos volviendo dioses. Por eso yo amo este negocio, porque llevo 11 años aprendiendo a soñar. Desde el mismo día que me senté en esa silla, yo me senté como tú en esa silla en una convención y el diamante que se subió aquí decía, ese negocio es para soñar. Aquí tenemos, era un gringo, y le traducían y yo oía como a la media hora lo que él decía. Pero decía, ese negocio es para soñar, ese negocio es para soñar. Y yo decía, nunca yo había oído la palabra sueño. Yo nunca había oído la palabra sueño. Y heme aquí 30 y pico de años tenía yo ahí sentado. Ese negocio es para soñar. Y desde ese día empecé a enamorarme del bendito negocio de Amway, porque fue el único sitio donde después de tantas décadas me decían que tenía que aprender a soñar. Y empecé a leer libros. Y empecé a descubrir cosas increíbles que nunca había descubierto, como por ejemplo que había sido formado para ser esclavo de una economía que yo mismo no comprendía y que simplemente era un idiota útil de un sistema que yo tampoco comprendía ni entendía. Pero lo aprendí leyendo libros y entonces yo aprendí esa magia del negocio de Amway, que es lo más lindo que tenemos. Aprendemos a leer libros que nadie ha leído. Nos volvemos subversivos en el pensamiento, ¿me entiendes? Y entonces empezamos a leer libros y empezamos a descubrir cosas como, por ejemplo, yo no sabía, y eso es lo más hermoso, cuando uno ya está en el negocio de Amway y está leyendo libros y está conectado al programa educativo y está oyendo cientos de audios y viniendo a convenciones y estudiando libros, y uno empieza a descubrir cosas tan increíbles como aquel descubrimiento que hizo uno de los mejores tipos que escribe sobre este negocio, que es Kiyosaki, cuando dice, la pobreza se explica de una manera muy sencilla. El 96% de la población mundial está en el cuadrante izquierdo y solamente un 4% ha podido pasarse al cuadrante derecho de la economía. Y dice, ¿cómo así? ¿Y por qué ocurre eso? Dice, no, la pobreza y la riqueza no es algo que se explica desde el punto de vista político, sino que se explica desde el punto de vista educativo. Dice, la mayoría de la gente fue educada para que se quede en el cuadrante izquierdo. El colegio, la escuela, los posgrados y esas carreras pinches que hacemos nos dejan en el cuadrante izquierdo. Por eso usted difícilmente ve a un profesional rico. Difícilmente usted encuentra un profesional rico. Muéstrame un profesional rico y te ganas el baloto. No lo encuentras. Porque la gente, el sistema educativo, entrena a las personas para que se queden en el cuadrante izquierdo. Ese descubrimiento, dice yo, entrando a ese negocio, yo digo, desgraciados. De razón, yo desde los 4 años estudiando, llevo 30 años y soy pobre. ¿Qué tal el resultado? Y todavía me siguen diciendo que haga posgrados, que haga doctorados. Y si no, sigan intentando. Entre más te metes a ese sistema, más te metes al cuadrante izquierdo. Y entonces yo ahí descubrí eso. Y claro,
Yo empiezo a examinar mi vida, la historia de mi vida. Vi todo el árbol genealógico, vi las ramas, las hojitas más extremas, tíos, tatarabuelos, abuelos, primos, todos pobres. Examiné las generaciones hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados. Todos pobres. ¿Qué me esperaba a mí? Pobreza. Estaba más perdido. Pero era doctor. ¿Qué pecado? Doctor perdido. Con una casa fiada, con un carro fiado, con todo fiado, señores, ignorantes de la economía. Y entonces, pues claro, digo, pues obvio, si he recibido 30 años de educación del cuadrante izquierdo, papá y mamá del cuadrante izquierdo, tatarabuela, tatarabuelo del cuadrante izquierdo, abuela del cuadrante izquierdo, abuelo del cuadrante izquierdo, familiares en el cuadrante izquierdo, gente del barrio del cuadrante izquierdo, baja fiestas con gente del cuadrante izquierdo, novias en el cuadrante izquierdo, te casas con alguien del cuadrante izquierdo y tu madre te dio chuchú izquierdo. Mira el entorno. Mira el entorno. En ese entorno no vas a soñar. Allí no vas a soñar. En ese entorno no sueñas. Y en ese entorno, pues por supuesto, yo no soñaba. Entonces entras a otro entorno, a un entorno educativo donde sueñas, donde empiezas a soñar. Y allí empiezas a vivir. O sea que yo llevo 11 años viviendo, por eso llevo 11 años felices. ¿Se no han visto la gente lo feliz cuando está soñando en este negocio? Y por eso es que te explicas de que la gente esté tan feliz haciendo el negocio de Amway. ¿Saben por qué es? Porque cuando entras al negocio de Amway empiezas a soñar y eso te da felicidad. Soñar te da felicidad. Soñar te da felicidad. Entonces, cuando un ser humano empieza a soñar, se conecta a su esencia de su vida y por eso es feliz. No importa lo que haga en la vida, esa persona empieza a ser más feliz. Por eso encontramos médicos felices, abogados felices, economistas felices, administradores felices, dueños de pequeños negocios felices, soñando, con una felicidad que no tenían antes. Y por eso tú afuera no encuentras a alguien diciendo: ¡qué alegría! ¡Mañana entro a trabajar al Banco Nacional! No. La gente va a los trabajos así como en rastro. Porque no tienen sueños, señores. Porque no es lo mismo sobrevivir que empezar a soñar. Y eso es lo más increíble. Eso es lo más increíble que tiene el negocio de Amway, que hace que una persona que se conecta a los libros, que se conecta al programa educativo, que se conecta a la educación de este negocio, empieza a soñar, y al empezar a soñar esa persona se humaniza. Y humanizarse es que un ser humano sueñe, porque yo siempre lo he sostenido y ustedes lo han oído, que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan. No se ha demostrado todavía que los animales tengan la facultad de soñar como la tenemos los seres humanos. Quiere decir entonces que una educación que no nos enseña a soñar no nos está humanizando. No sé si me entienden.
Quiere decir que una educación que no enseña a los niños a soñar y no enseña a los adultos a soñar, no nos está humanizando, sino que mi concepto nos tiende a animalizar. Por eso yo le huí. Por eso yo le huí. Y preferí humanizarme, porque me di cuenta que llevaba 30 años sin soñar. Y que esos 30 años, pues los había perdido. La mayoría del tiempo yo los había perdido. Y yo siempre le digo a la gente que los seres humanos se distinguen precisamente de los animales, porque los animales no sueñan como tienen la facultad de soñar los seres humanos. El mundo está así como está porque faltan soñadores. 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 El mundo está como está porque faltan soñadores. Y eso es la parte más hermosa que tiene el negocio de Amway. Y por eso yo desde que empecé a descubrir eso, empecé a promoverles a todos los grupos y las personas que conocía que Amway era educación. Que Amway era educación. ¿Cómo así educación? Sí, es educación. Oíste esto, léete esto, oíste esto, léete esto. Y por eso encontramos como ustedes. Empezamos a construir una organización que, por eso yo estoy aquí además, porque con Delfina y Rebeca nos identificamos por la calidad de organización que han construido, ¿me entiendes? Por la calidad de organización que han construido, porque tienen un profundo enfoque en que el negocio de Amway, la esencia, es educar a las personas. Y con muchos de los líderes de México nos identificamos, tenemos una gran conexión espiritual con los líderes de México, porque sabemos que ese liderazgo se conecta con lo más esencial que tiene el negocio de Amway, y es la posibilidad de educar a un ser humano y ayudarlo a que vuelva a soñar, a que recupere los sueños. Y por eso hemos manejado una tremenda amistad y una gran edificación con organizaciones como la de Mario Rodríguez, que es amigo mío, quien ha hecho un tremendo trabajo en Latinoamérica, creyendo en la educación como motor de este negocio. Y por eso nos identificamos con Lourdes Enríquez, porque ha hecho un trabajo maravilloso en Latinoamérica desde el punto de vista de la educación como motor para desarrollar el negocio de Amway. Y créanme que ese fue en Colombia. Pues al menos yo les voy a contar a ustedes. ¿Quieren llegar a embajador Corona? Sí. ¿Alguien interesado? Sí. Es buenísimo. Es buenísimo. El camino más increíble que yo descubrí para poder calificar al nivel de embajador Corona fue entender el negocio de Amway desde el comienzo como un fenómeno educativo. Como un fenómeno educativo. Fue entender el negocio de Amway para el señor que está allí sentado como un fenómeno educativo. Y hoy me preguntaba Enrique, ¿qué era lo que más Enrique, el médico que me presentó ahora, que me preguntaba, ¿qué es lo que más te gusta del negocio de Amway? Y yo decía, eso es lo que más me gusta, la posibilidad de dañarle el coco a alguien. Eso me encanta. Esa posibilidad es que yo recibo personas tiesas, completamente tiesas, que van así, convenzan, y yo, con una actitud, profesores universitarios, corredores de bolas, y yo, ay, pollito asado, qué perro. Con una actitud de convenza,
¿me entiendes? Pero qué lindo cuando nos hacemos amigos de ellos y los empezamos a escuchar. ¿Cuánto llevas trabajando? 23 años. ¿Cuál es tu rutina de vida? ¿Dónde son tus vacaciones? ¿A qué parte del mundo viajas? Hijo de la chingada. ¿A qué parte del mundo viajas? ¿Me entiendes? Esa palabra me la enseñaron aquí en México. Y preguntarle a esa persona, ¿a qué parte del mundo viajas? ¿A dónde sales con tu familia? ¿Cuántos países? Preguntarle a esa persona, ¿te gusta viajar? Y dicen, sí. ¿Cuántos países te falta por conocer? Y dicen, todos. Uno dice, ¿y no es que te gusta viajar? ¿Y cuándo vas? Pues tienes 47 años. ¿Y cuándo vas a empezar? Y dicen, no, lo que pasa es que no tengo tiempo. Y yo, ¿y por qué no tienes tiempo? Pues tengo mucho trabajo. Y yo, pollito asado. Es pollito. De esa persona, yo la hago reír y me hago amigo de él y como lo que él come y pues vemos alguna película, hacemos amigos y después le entrego audios o lo pongo a leer algo de lo que yo he leído o hago que vea cómo yo vivo, que me doy el lujo de no bañarme. Hago que vaya a mi casa a las 11 de la mañana y digo, tomemos una botella de vino, de un buen vino francés. Dice, a las 11 de la mañana tomando vino, y es que la madre superiora dijo que no. Y es que ¿dónde dice que uno no puede tomar vino a las 11 de la mañana? Y yo lo saco de la oficina y le sirvo un vino y digo, no te vas de aquí hasta que no nos tomemos toda la botella. Dice, pero me van a echar. Y ahí te empiezas a dar cuenta que la persona tiene algo por dentro que no ha descubierto. Y es que no es libre. Es que la persona no es libre, pero no se ha dado cuenta que no es libre. Le doy audios, simplemente le doy audios. Y a partir de ahí empecé a descubrir que era fenomenal hacer el negocio entendiéndolo desde un programa educativo. Entendiéndolo desde un programa educativo. A ese médico con el que estoy hablando a las 11 de la mañana, yo no le estoy hablando del betacaroteno, ni que el blanqueador saca la mancha. Porque yo lo que le tengo que sacar primero es la mancha que tiene en el cerebro. Yo tengo que trabajar primero con él es la mancha que tiene en el cerebro. Ya después él verá que saque la mancha de la ropa, ¿me entienden? Pero lo más fundamental es que él saque la mancha que tiene en el cerebro. Ese es el primer trabajo. Por eso desde que yo ingresé al negocio de Amway, lo primero que yo hice fue comprar audios. Cuando yo ingresé al negocio de Amway, yo me compré 140 audios, eran a $6 cada uno. Ahora la gente, yo no sé, aparecen con audios por todas partes. Yo no sé dónde se los sacan. La otra vez vi un líder mío con una rubia así de audios que apareció. Y ¿de dónde sacaste eso? Y le dijo, una viejita apareció en el bosque con una canastica y me lo regaló. O sea, si estamos en la era de la información, la gente hoy puede tener la cantidad de la información que quiera. Porque cuando yo entré en el negocio, señores, había cassette.
y compramos 140 y pico de esas cosas y eran a $6 cada uno. Yo no compré betacaroteno. Compré esa caja y tuve un suceso increíble, y es que más o menos a los 3 días de yo haber comprado esas cosas, dejamos el carro parqueadito así enfrente de la casa y nos fuimos a hacer mercado, y alguien rompió el vidrio del carro. Cuando llegamos vimos el hueco en el vidrio y la caja se la habían llevado. Se robaron la caja completa de los cassettes. Muchos de esos ladrones hoy son esmeraldas y diamantes. ¿Saben por qué? Porque un ser humano sometido a esa información le cambia la vida. Un ser humano sometido a esa información le cambia la vida. Y un ladrón se roba eso. Y si yo tanto no mono siendo ladrón, y transforma la vida, señores. Eso transforma la vida de la gente. Eso es un negocio enfocado en educar personas, en enamorar personas, en educar personas, en hacer soñar a personas, en hacer soñar a jovencitos, en hacer soñar a señoras, no importa la edad que tengan. Nosotros tenemos en el negocio personas de 60, 75 años soñando. Y hay viejecitas que me dicen, yo ya tengo 75 años, y yo le digo, no, estás empezando a vivir. ¿Un atentado? ¿Qué problema? Me dice, estoy empezando a vivir. Tienes 75 años, que con Nutralite te sume 110. O sea que tienes 35 años para ser feliz. Son 35 años que tienes para ser feliz y te mueres como un viejito rico. Tienes 35 años para ser feliz, tienes 35 años para soñar, tienes 35 años para ser feliz. Pero todo arranca si esa persona se educa, si esa persona se compromete a descubrirse como ser humano y a soñar. Eso fue lo que me pasó a mí en el negocio de Amway. Yo empecé a leer esos libros y por eso yo le dije a Renata que nos trajera esos libros, porque esos libros fueron los que yo me empecé a leer cuando yo entré al negocio de Amway. Imagínate una persona que estaba en la rectoría de una universidad que le ofrezcan el negocio de Amway, porque así se lo ofrecían a uno, métese a Amway, porque ni siquiera pronunciaban bien el nombre. Uno cree que esto es una vil venta de productos. Ese profesional que está ahí completamente acartonado no va a entrar en el negocio de Amway. Cuando me pasan a mí esos CDs que era para aprender a soñar, y cuando me pasan este libro que tiene un profesor de Harvard, y voy leyendo aquí, dice el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¡Wow! Y miren lo que decía, dice abogados, si me lo leo porque no me lo sé de memoria todo, pero miren ese pedacito, dice abogados, médicos, odontólogos, profesores universitarios, agentes de bolsa, gerentes, atletas profesionales, promotores inmobiliarios y dueños de pequeñas y grandes empresas, se han unido a las filas de los nuevos profesionales. ¿Qué están haciendo estas personas? Dice, han decidido desarrollar network marketing. Yo me leía, ¿abogados? Una vez, los abogados somos tan tiesos. ¿Abogados? Sí, abogados, médicos, gerentes, profesionales de todo tipo y personas comunes y corrientes estaban educándose en una nueva economía y aprendiendo a hacer esto. Y entonces, a partir de allí, yo quiero, en este... ¿Soy yo o son ustedes? En este último pedacito, yo no estoy haciendo nada, hombre.
En este último pedacito yo quiero decirles que a partir de que tú comprendes varias cosas, número uno, ¿de qué se trata esto? ¿De qué es una carrera? ¿De qué es un programa educativo para aprender a soñar? Un programa educativo para generar conciencia como seres humanos de que lo mejor que nos puede pasar en la vida es ser libres. Parece Viernes Santo, ¿verdad? Que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que podamos hacer algo cuyo fin sea ser libre. Cuyo fin sea ser libre. Cuando tu mente se enfoca en algo cuyo fin es ser libre, dime si no tiene gasolina. Tienes una gasolina inagotable cuando tu mente está enfocada en desarrollar algo cuyo fin es ser o es hacerte libre. Pues obviamente tienes una gasolina inagotable. Joder. Y eso fue lo que yo empecé a descubrir al conectarme a este programa educativo, al escuchar a los oradores en una convención, al escuchar los audios. Yo me zumbaba audios muchísimo todos los días, y al escuchar todos estos, es la batería. Pidámosle a Barta que se haga presente. Vale. Apaguemos eso. Vale. En vivo. Vale, gracias. Entonces, ¿de qué era que estábamos hablando? ¿De qué? De la gasolina. ¿Saben cuál es la gasolina? Tu libertad. Esa es la gasolina, porque hay gente, ¿me entiende? Esa es la gasolina. La gran gasolina en este negocio es la libertad. La gran gasolina es la libertad. Cuando tú entiendes que la libertad está enfrente tuyo, eso sí es gasolina extra de avión. Y por eso es que mueves el fundillo. No sé si me entienden. La gente que no mueve el fundillo con esto es porque tiene guarapo. No sé, le han echado agua sucia en ese motor. La gasolina de esto es la libertad. Es entender el fenómeno que entre 2 y 5 años una persona puede ser libre con el solo hecho de llegar a diamante en el negocio de hambre. Cuando yo descubrí eso, yo empecé, yo llevo 30 años de esclavo. En 2 a 5 años yo puedo hacerme libre, sí, y yo escuchaba a los CDs, todos los CDs decían lo mismo. Y yo preguntaba, ¿y qué tengo que hacer? No tiene que contarle a las personas, tiene que contarle a las personas, tiene que contarle a las personas. Entonces yo me levanté del escritorio y me fui a contarle a las personas. Y tengo algo que contarte. ¿De qué se trata? De esto. Pero yo llevaba gasolina por dentro. Yo llevaba gasolina por dentro. Cuando él me decía, no, eso a mí no me interesa, yo, Dios lo bendiga, y me iba con otro. ¿Dónde era la ciudad donde yo hacía el negocio de Amway? 280.000 habitantes. Una ciudad chiquita, ya no arranqué. Allá en esa ciudad me hice casi diamante. Llegué hasta el nivel de esmeralda. Casi diamante. Llegué hasta el nivel de esmeralda de esa ciudad. Y creo que llegué hasta el nivel de esmeralda fundador. Porque había una gasolina que me hacía mover el fundillo. Y me empecé a disparar metas. Punto. Me empecé a disparar metas. Y yo les quiero contar esta noche que uno de los grandes problemas que tenemos en la discusión sobre el negocio de Amway es que si hay que vender, que si no hay que vender, que si es productos, que si no son productos, que si tengo que hacer demostraciones, que si no tengo que hacer.
Y todas esas preguntas son tontas, adivinen por qué. Porque no le he encontrado el sentido al negocio. Cuando tú sabes para dónde vas, ¿qué te importa eso? Cuando tú sabes para dónde vas, ¿qué te importa si hay que vender, si no hay que vender, si tienes que ir, si tienes que venir, si hay que hacer demostraciones de productos, si no las tienes que hacer? Pero el que no ha entendido eso, todo eso es un obstáculo. El que no ha entendido eso pregunta y 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 pregunta. Yo he tenido médicos en el negocio, yo he hecho demostraciones de productos desde que tengo razón en ese negocio porque sabía para dónde iba, punto y se acabó. Si yo andaba buscando la libertad, hacía lo que hubiera que hacer, hacía lo que hubiera que hacer, hacía lo que hubiera que hacer. Y entonces hacía todo lo básico del negocio y desde el comienzo empecé a ponerme metas en el negocio. Y yo me puse la meta de llegar al nivel del 9% cuando yo entré al negocio de Amway. Punto. Yo me puse la meta de llegar al nivel del 9%, yo fui 9% en el negocio de Amway, pero cuando yo fui 9% en el negocio de Amway, yo sabía para dónde iba. Yo sabía para dónde iba. Y así como en la página del negocio de Amway, en ese momento decía José Bobadilla, 9%, pinche 9%. Hoy dice José Bobadilla, embajador Corona del negocio de Amway. Es lo mismo, no se puede entender. Es lo mismo. Entonces cuando yo me siento en la página hoy y la abro, y yo me meto en la página y ahí dice, bienvenido embajador Corona, José Bobadilla. Pues hace 11 años decía, bienvenido 9%. Eso quiere decir que yo hice el mismo camino que tú quieres hacer. Que yo no soy bendecido por la madre naturaleza, ni vine equipado con cosas diferentes, ni tengo algo que ustedes no tienen. Simplemente yo descubrí que el negocio de Amway se lograba la libertad. Simplemente yo descubrí que era hermoso para educarme, para educar a las personas. Simplemente yo descubrí que era maravilloso como un vehículo para servir a otros. Yo descubrí el poder que esto tenía para engarzar los sueños de otros. Yo descubrí una pasión enorme en ese esquema del negocio y por eso me comprometí, pero yo tuve que hacer lo mismo que tú tienes que hacer. Yo tuve que hacer lo mismo que tú tienes que hacer y eso es mi objeto esta noche, decirte que si tú haces los básicos del negocio con una característica, vas a tener resultados en el negocio de Amway. ¿Saben cuál es esa característica? Amor puro por lo que haces. Amor puro por lo que haces. Si tú haces este negocio con amor puro por lo que haces, tú vas a lograr resultados increíbles dentro del negocio de Amway. Y te voy a explicar qué es amor puro por lo que haces. La mayoría de la gente, yo no voy a decir que todos ustedes, porque es atrevidísimo, pero la mayoría de la gente, señores, allá afuera, no comprende ni es consciente de lo que hace. La mayoría de las personas allá afuera hacen las cosas de manera desapasionada. La mayoría de las personas allá afuera hace oficios de manera desapasionada porque esos oficios no tienen un norte concreto, porque esos oficios no les ofrecen una recompensa concreta, porque esos oficios, la única recompensa que en la mayoría de casos ofrece es el sobrevivir. Y eso no despierta la pasión de una persona. ¿Qué fue lo que me pasó a mí dentro del negocio de Amway? Pues que yo entendí que el negocio daba la libertad. Cuando yo comprendí que el negocio daba la libertad, y usted va a decir, ¿cómo así que la libertad? Luego ya no somos libres. No somos libres, señores. A nosotros nos liberaron, pero ahí mismo nos volvieron a esclavizar con otro sistema. ¿Qué es el sistema monetario? Simplemente esclavizando, volvieron a esclavizar con el sistema monetario. Y hoy no hay reyes ni reinas, pero hay dólar.
y está la Reserva Federal, y están las tasas de interés, y están los que fabrican el dinero y que dicen, ¡ja, ja, ja! Ellos no han entendido. Y la gran masa ignorante en la economía, y ahí yo estaba metido. Por eso no somos libres, la mayoría de la gente no es libre, Señor, la mayoría de la gente no es libre. La mayoría de la gente no es libre porque no comprende ni minúsculamente el mundo donde vive. Por eso este negocio se tiene que hacer desde la educación, se tiene que hacer desde despertar la conciencia y se tiene que hacer desde entenderlo. Cuando tú entiendes eso, empiezas a hacer con un absoluto amor las cosas del negocio de Amway. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Adivinen qué yo hacía. Cuando yo descubrí eso, iba a la casa de una señora y un señor que eran ingenieros civiles, y le daba el plan, y yo les hacía reír. Yo iba emocionado. ¿Saben una cosa? Que cuando un ser humano sabe para dónde va, cuando un ser humano sabe para dónde va y ama lo que hace, eso se vuelve irresistible. Eso se vuelve irresistible. Adivinen por qué. Porque eso es una fuerza espiritual. Ahí hay una fuerza espiritual. Cuando, ¿cómo te llamas tú? Naomi, qué nombre más bonito. Como Campbell. Es que hay una modelo que es amiga mía que se llama Naomi. Mira, si yo voy donde Naomi y mi propósito es que ella sueñe, y mi propósito es despertarle el alma, y mi propósito es comprometerme con ella y ayudarme para que corra conmigo este sueño, ¿me va a funcionar el negocio? Me va a funcionar porque yo la empiezo a amar. El mejor acto de amar es ayudar a otro. El acto más sublime de amor en el universo es cuando tú ayudas a otro. Cuando tú ayudas a otro, porque cuando tú ayudas a otro, te haces más humano. Cuando tú realmente sientes que vas a ayudar a otro, tú te haces más humano. Y entonces, ahí se difiere de que tú estás haciendo el negocio por ganar plata. Y eso cambia todo, por eso hay gente que no llega. Por eso hay gente que no llega, porque se la pasa viendo los bonos de la tabla de bonos. ¡Ay, yo llevo como un año dándole a esto y el bono no me llega! Claro, mi amor, porque ves los bonos. Tienes que ver el amor, y el servicio, y la pasión, y el norte, y la entrega, y el fervor, y la espiritualidad, y el dar. ¿Cuántas personas allá afuera pudiéramos enamorar si pensáramos que el negocio de Amway es para ayudarles y no para ganar dinero? Lo que pasa es que pagan buenísimo después de que tú lo hagas. Después de que tú lo hagas. Y entonces voy donde Naomi y me siento con ella. Y me hago amigo de ella, por eso no me importan los puntos de Naomi. No me importa, yo no la veo pecosa. Porque es que hay gente que desde que ve a un tipo en la calle lo ve pecoso. O sea, lo ve cargado de puntos. La clave para ser grande de ese negocio es no veas a la gente pecosa. Comprométete a ayudarnos a soñar. Y las pecas caen del cielo. La gente termina pecosa. La gente termina pecosa. La gente termina pecosa. Y yo me conecto con ella. No le digo, no hacer pedido. ¿Cuál pedido? Sí, cuando tú no comprendes eso, agarras a él, ¿qué he pedido? Con un revólver en la cabeza. Dice, no, me van a violar. Entonces va. No, yo voy a amar a Naomi, la voy a hacer reír.
Le voy a hacer que escuche audios, la voy a llevar a que lea un poco, me voy a hacer amigo de ella y si ella teje mantas, yo le compro mantas. Y voy con las mantas de mi casa y pongo las mantas de Naomi para que ella se sienta feliz. Y si yo no como sushi, como sushi, ¿me entiendes? Para que ella se sienta feliz. Y ella de alguna manera ha descubierto un alma gemela. Y dice, qué linda la amistad. Y le pongo a oír audios, y audios, y audios, y audios, y audios. Y al otro día me dice, ya le conté a una amiga. ¿Qué le contaste? Pues yo no sé bien, pero ya le conté, ya la registré. Ya oficié a una amiga. Dice, ya oficié a una amiga y ya le pasé para que oyera eso que yo oí. Y mi amiga es una soñadora. Siga auspiciando personas y póngalas a soñar. Y en un momento inimaginable, ella dice, yo me quiero hacer un 9%. Y yo le digo, ¿y por qué Naomi? Me dice, porque yo quiero tener resultados en la vida. Porque yo ya amo ese negocio. Yo nunca le hablé de puntos. No la vi pecosa. Yo nunca la vi pecosa. Entonces yo le digo, ¿tú realmente quieres hacerte un 9%? Sí, yo me quiero hacer. Camina y te ayudo. Ven, te ayudo. Naomi, dame 10 nombres. Y vamos a la casa fulano y le dañamos el coco. Tú y yo le vamos a dañar el coco. Y vamos y montamos el 9% para Naomi. ¿Cómo se siente Naomi? Feliz y la saco a tarima. Naomi cambia el 9%. Y sale a tarima Naomi con el 9%. Y su mismo corazón le dice que el otro año, que el otro mes se tiene que poner al 12%. Porque tiene un motor auténtico por dentro, que es la búsqueda de su propia realización y libertad. Y esa es la genuinidad con la cual yo creo que se debe hacer el negocio de hambre. Esa es la genuinidad con la cual yo creo en un negocio de hambre para gente que comprenda, para gente que busca un sueño. Y entonces yo nunca necesito meterla a ella en un programa de promoción que haga 300 puntos y le doy una pizza con James Rodríguez. No. ¿Para qué? Porque ¿para qué rayos va a ser ella 300 puntos si ella no lo siente? Si ella no sabe para dónde va, si ella no vibra con eso. Pero fíjense que por solo haberla pegado al programa educativo, por solo haberla llevado a comprender eso, ella quiere tener un resultado en la vida. Haz eso todos los días con alguien y vas a darte cuenta que ese cirujano tieso, ese cirujano, ese abogado que no quería saber nada de esto, vas a darte cuenta que en un momento están enamorados del negocio y vibran. Y dice, ya voy ahí, me dice que hay que ir a una convención. Y digo, ay, tan lindo. Allí oyeron en el sistema que tienen que ir a una convención. Eso fue lo que a mí me pasó. Entonces, pues yo me puse al 9%, ¿cómo? Iba donde Naomi, Naomi me decía, yo le demostraba los productos a Naomi. Yo me remangaba la camisa, me quitaba el saco y le hacía una demostración de productos a Naomi en la casa. Y Naomi se reía. Se reía de lo que yo le decía. Y ella notaba que yo amaba eso. Que yo amaba eso. Y Naomi decía, yo los quiero consumir. Y los consumía. Y al otro día yo volví otro. Y yo era 9% personal. O grupal, no importa si ya era 9%, ya tenía una meta en la vida. Y después me puse la meta de llegar al 12%. Quiero llegar al 12%. Y llegué al 12%. Me iba por las noches a dar planes. Después de que salía de la universidad, me iba por las noches a dar planes y me ponía la meta de llegar al 12%. Recuerdo mucho esta historia que te voy a contar para finalizar.
Porque una vez me puse, cuando iba a llegar al 15%, que simplemente hacer 4.000 puntos. ¿Quieren que le diga una cosa? Esto yo nunca lo he contado, pero ustedes me caen tan bien que se lo voy a contar esa noche. Cuando ustedes... Miren hasta dónde llega el entendimiento y el amor por algo y la pasión por la libertad. ¿Hasta dónde llega? Yo llevaba 10 años de rector de esa universidad, ya casi 11. Me había soplado 200 años y me había leído ya varios libros, por ahí 8, 5, no sé qué me han leído esos libros. Estaba emocionado, ya había ido a una convención. Y yo empecé a cambiar. Y el primer acto de libertad es que ya tú no te sometes tanto a tu jefe. Y le empiezas a responder así como gruesito. Antes de estar en este negocio, uno todo lambón, entregado, todo lo que el jefe decía, sí. Cuando ya empecé a ir a esto, no. Y el jefe, yo le empecé a hacer Medio fui a la primera convención y la vieja esta me dijo, mire, no, así. Yo creo que esa señora me vio y dijo, ¿qué le está pasando? Yo te pongo un reto. Después de esta convención, hazle ti a tu jefe. Y te aseguro que te echan. Te aseguro que te echan. Y yo, ¿saben qué hice? Una vez me eduqué, una vez empecé a emocionarme con el tema de la libertad, empecé a hacer ti a mi jefe. Suavecito al comienzo. Pero quiero que les diga una cosa, a medida que avanzaba yo por dentro, en pasión, en fervor y en compromiso, yo decía, yo no me atrevo sin perder el tiempo allá. Llega plata, y me reconocieron en una universidad de los jesuitas, 700 personas de pie aplaudiendo. Y decían, este hombre rector de la universidad y acaba de llegar al nivel de plata y se come los niños crudos. Son unas exageraciones, ¿me entiendes? Así como si fuera Lady Gaga, o sea, se anunciaban. Yo había llegado a plata, yo me sentí súper orgulloso y por mi mente pasó una película muy sencilla. Yo dije, mire, todo lo que yo he hecho en esta universidad, en la que yo he trabajado, yo había hecho de todo lo más bien hecho que yo podía. Y una vez le habían dicho a los dueños, hagámosle una mención honorífica al rector en público. Y uno de los dueños dijo, no, yo no estoy de acuerdo, para eso se le paga. Y heme ahí ahora como plata. 700 personas aplaudiendo. Y hay algo que pasó dentro de mí que dijo, ténganse porque esto lo voy a hacer de por vida. Es el poder del reconocimiento, Señor. Es el poder del reconocimiento. Es el poder espiritual del reconocimiento, Señor. Es el poder espiritual del reconocimiento. Es uno de los fenomenales valores que tiene el negocio de Amway. Y entonces yo me acuerdo, yo digo, valió la pena hacer todo lo que había hecho. Cuando yo llegué al 9, al 12 y al 15%, ¿cómo llegué? Haciendo con Naomi un taller de productos, ayudándola a consumir. Cuando me puse la meta de llegar al 15%, eso sí me aprendí una cosa de memoria. Me ponía la meta y la cumplía. La ponía y la cumplía. No le hablaba cuentos al coco porque eso no sirve.
La ponía y la cumplía. Y recuerdo mucho que cuando yo me puse la meta de llegar al 15%, pero fíjense que viene de una pasión educativa, viene de un proceso educativo, pero me pongo la meta de llegar al 12%. ¿Qué hacíamos? Yo ya casi ni iba a la universidad. Estaba incendiado. Yo a las 10 de la mañana despachaba papeles y le decía a mi secretaria, ya vengo. Y me decía, ¿para dónde va, doctor? ¿Qué le importa? Y me iba. Volvía por la muy noche, adivina dónde estaba, dando planes. Finalmente llevaba 10 años esclavo. Dije, algo me tengo que vengar. Y entonces me iba a dar esos planes y era apasionante ir donde Julio y decirle, Julio, quiero que conozcas esto. Pero teníamos una meta y entonces montábamos volúmenes de consumo, señores, simplemente volúmenes de consumo. Y la noche, una noche lluviosa, muy lluviosa, que era la noche del cierre. Las cierres para mí siempre fueron espectaculares. Los cierres para mí siempre fueron maravillosamente apasionantes, porque eran como la bolsa que sube, que baja, que vuelve a subir. No sé si me entienden. Era delicioso los cierres, era apasionante estar ahí enfrente del computador. Y esa noche llevábamos, digamos, algo así como 3.200 puntos y faltaban 800 puntos para el dichoso 15%. Ya habíamos ido a todas partes, habíamos golpeado por todos lados, andábamos en un carrito bajitico de esos Chevrolet de Sprint, que era una grosería de carro. Y andábamos en esos carritos todo el día dándole 3.200 puntos por la noche. Y me acuerdo de un ingeniero amigo mío que había estudiado conmigo y que yo lo había metido al negocio hace como 8 días, pero no había comprado nada. Mauricio, voy para tu casa. Venite, quiero que pidas, que hagas un pedido. Era amiguísimo mío. Él ni hacía nada, o sea, él sí lo vi pecoso, ¿eh? Él no estaba haciendo esto, no había un audio, y entonces dije, en lugar de que le compre un supermercado, voy para allá. Mira, crucé la ciudad de norte a sur, ¡pra! Llegué, le hice toda la terapia que uno le hace, y al final me dijo, bueno, un distro. Un distro. Y claro, de razón la gente se raja. Si no tienes norte, te rajas. Si no sabes para dónde va, te rajas. Si no tienes una pasión muy grande, que te quema, te rajas. Si eres un médico tieso que no tiene el norte definido, te rajas. Si no tienes claro que vas a dejar de ser pollo asado, te rajas. Pero esos 6 puntos para mí significaban algo increíble. Y subimos esos 6 puntos. Y fue otra vez. Ya eran como las 10 de la noche. Y yo llegué a un edificio donde había un médico que se había puesto conmigo una meta y el médico no había hecho nada. Y llegué a los bajos del edificio. Se llamaba Alberto. ¡Alberto! Como 10 de la noche. ¡Alberto! Tanto gritar se asomó al balcón con su pijama de burritos. ¿Qué te pasa, Alberto? ¡Cállate que ya baja! Si no baja. ¿Bajó? ¿Alberto? ¿Qué pasó? No, que fue que la perrita, que tiene una dorita, que tiene un canario en la jaulita y que se me voló y lo perseguí todo el mes y que no le empecé a nada, que entonces no hice nada. Y yo, maricón, ¿qué te pasa? Alberto. ¿Saben su amo que subimos? Esa noche negocié con él el volumen que faltaba para cerrar el 15% y le dije que lo movía en el consultorio y se cerró el 15%. Pero eran las 11 de la noche, eran las 11 de la noche, eran las 11 de la noche, eran las 11 de la noche y llovía y llovía. Y llovía y llovía.
Y cuando me iba a cerrar la plata, señores, pues faltaba volumen. Yo lo compré y lo distribuí en los primeros 2 meses que siguieron, yendo a todas las casas que yo conocía y entregándoles para que consumieran. Punto. Habemos embajador Corona. Habemos embajador Corona. Habemos embajador Corona. Si la promesa es alta, ¿por qué no vas a poner un trabajo alto? Si el sueño es grande, si se trata de la libertad de tu vida, ¿por qué no vas a poner el trabajo más grande que nunca hayas puesto en tu vida? Y eso es lo que requiere el negocio de Amway para que hayan cientos de diamantes y 30 o 40 embajadores Corona en México. ¿Me entienden? Y mucha gente triunfando, pero está relacionado con lo que te queme el norte que tengas en el negocio de Amway. Y eso ha sido un pincelazo de una historia que tuve que recorrer yo, pero han sido 11 años emocionado y soñando y disfrutando con las personas el cumplimiento de las metas y enseñándoles con el ejemplo que es fácil hacerlo si te quitas el miedillo que tienes en el cubillo. Nos vemos mañana, nos vemos mañana, nos vemos mañana, México. Mañana nos vamos a pasar muy lindo para que sigan soñando, disfruten junto a sus sueños.